Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 17, en que estamos estudiando sobre el combate de David y de Goliat. Hoy especialmente estamos concluyendo desde el versículo 51 hasta el 54. David, dice, fue corriendo y se paró junto al filisteo. Le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Inmediatamente los hombres de Israel y de Judá lanzaron el grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Ecrón. Muchos filisteos cayeron heridos de muerte por el camino de dos puertas hasta Gad y Ecrón. Después, los israelitas volvieron de su encarnizada persecución contra los filisteos y saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero dejó las armas en su propia carpa. Y así termina entonces esta narración que nos presenta el autor sagrado del combate de David con Goliat. Es interesante, ¿verdad? Nosotros ya hemos hablado, fuimos mirando que de cierta manera David reacciona enseguida. Cuando también Goliat se presenta, viene, quiere luchar, se presenta, ¿verdad?, como enfurecido por todo lo que David le estaba diciendo, porque David le había replicado: tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Esto es lo que le está diciendo, ¿verdad?, entonces David a Goliat. Y entonces ya sabemos, después, desde el 48, el filisteo se puso en movimiento, se acerca como para enfrentar a David. Decíamos que también aquí David opitante upepeo mañana ñemboeo ya ñande ya pomina la sea ya pongan hacienda ya posee o lo que sea. No. Entonces aquí los dos, Dios por su parte que te ha dado todo, pero por otra parte también nosotros, ¿verdad?, que nos movemos, que hacemos, que nos confrontamos contra el mal. Enfiló velozmente en dirección al filisteo, enseguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. Decíamos que el filisteo de esta manera también cae de bruces, la piedra se le clavó en la frente, cayó de bruces contra el suelo.
Así venció David. O sea, esta es la primera partecita. Así venció, ya te dice. Cayó de bruces. Pero el autor sagrado parece que no está convencido del todo todavía, ¿verdad? Porque después, en el 51, agrega, ¿no? David fue corriendo, ¿verdad? Se paró junto al filisteo, le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza. Aquí hay algo más, ¿verdad?, que el autor sagrado quiere transmitirnos. Diga tú y entonces, ñante, la yaheyante o pebejina, ¿verdad? David se aseguró que el enemigo, antes que nada, esté muerto, decíamos, se paró, miró, entendió, supo cuál es la realidad. Entonces, asegurarse. ¿Qué clase de enemigo tengo? ¿Es un enemigo que ya está muerto o todavía tengo que asestar algo más? Entonces no podemos nunca también arriesgarnos con el pecado, porque sabemos que el mal, hay muchas personas, está con ella, llévala o ya arriesga. Y entonces le hacen ese famoso pacto, ¿verdad?, con el diablo, el pacto con el mal. Entonces, mira, ¿qué tendrán por dentro, verdad? Hay una enfermedad posiblemente psicológica muy fuerte, muy mala, ¿verdad? De los cuales también somos nosotros, ¿verdad? Como sociedad somos culpables, ¿verdad? Porque eso pues es educación también. Así como la Biblia es un libro pedagógico, un libro que nos enseña, también hay otra forma, ¿verdad? Como el mundo está enseñando y entonces esa gente cae en las garras del mal. Por eso que David como que se para aquí, mira esta situación, a ver si lo hemos decapitado o todavía no al mal. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro,
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tenemos con nosotros a un cubano en Mongolia, el señor Cristo Camilo Gavilla, que se encuentra acá en Mongolia, casado con una señora de Mongolia, pero que se ha convertido al catolicismo y hace parte de esta iglesia que nació hace 30 años. La emoción de saber de que ustedes hacen parte de una iglesia que empezó floreciendo, digamos, de la nada. Sí, en el año 1992 se registró la iglesia católica aquí en Mongolia. Estaba en ese entonces el padre Wenz de Filipinas, el padre Gilbert de Filipinas y el padre Robert, que vino de Tokio, Japón. Al principio pues la comunidad católica era muy pequeña. Estamos en un pequeño apartamento cerca del Mongol Bank, aquí en el centro de Ulan Bator, y allí se hacían las misas en idioma inglés. Y entonces de esa forma pues empezó a venir los ciudadanos extranjeros residentes en Mongolia, algunas embajadas como la embajada de Estados Unidos, embajada de Alemania, y también pues junto con los extranjeros empezaron a llegar los ciudadanos mongoles que en ese momento no eran católicos, y la comunidad fue aumentando. Por ejemplo, en el año 92 se registró a la iglesia católica, y en el año 94 fueron los 3 primeros bautizos de ciudadanos, hijos de ciudadanos mongoles. Entre los 3 primeros estaba mi hija, que nació aquí en Ulan Bator, y mi hijo, que nació en Moscú, pero vino para acá. Y mi hija hizo el número 2, la bautizada. En ese entonces ella tenía 1 año, y mi hijo, el número 3, tenía 10 años ya. Y entonces después de eso pues ya empezó a ampliarse la iglesia católica. El padre Wenz se convirtió en Monseñor Wenz, y se inauguró la catedral San Pedro, y se empezó a traducir la Biblia del inglés al mongol. Según entiendo, la primera Biblia que se utilizó para traducir fue una Biblia, no sé si se puede decir, era protestante, pero porque dicen que el vocabulario era más fácil para traducir. Pero después se rectificó, y actualmente, ante la visita del Papa, mi esposa y mi hijo y mi hija trabajaron en una comisión para arreglar la nueva Biblia que se va, si no me equivoco, ahora con la visita del Papa se va a introducir otra vez en todas las iglesias católicas de Mongolia, en idioma mongol. El problema es que el idioma mongol es un idioma difícil, y las traducciones del inglés al mongol, cuando se traducía, no sonaba igual. Entonces para eso se necesita especialistas en la lengua, y se hizo un trabajo muy fuerte, y ya la Biblia se terminó. Sí. La iglesia de San Tomás Aquino, donde el padre Andrés, que es colombiano, de la Consolata del Vaticano en Mongolia, él ha hecho varias misas en el idioma español y en idioma inglés, por supuesto no solamente para los latinos que viven aquí, la comunidad latina, sino también se hace la misa en idioma mongol para los mongoles. Y se preparó las camisetas con la figura del Papa, que nos lo van a entregar mañana, el ID, que es las entradas a la catedral y a la Steppe Arena, donde se va a hacer la misa principal. Se prepararon unas tazas con el emblema de la visita del Papa a Mongolia y monedas. Aparte de eso, se han preparado
banderas para saludarlo cuando venga del aeropuerto mañana, y se han preparado también como unas pancartas de la visita del Papa a Mongolia, el idioma. Han sido acogidos desde que entraron en Mongolia. ¿Cómo es el pueblo mongol hacia, digamos, al extranjero que decide arraigarse en el país? Sí, el pueblo mongol históricamente ha sido un pueblo muy hospitalario. Esa es parte de la cultura mongola. Ellos aceptan a los extranjeros de una forma abierta, sin ningún tipo de límite, y los ayuda. No es como, por ejemplo, en otros países que yo he estado, por ejemplo en Rusia. Los rusos me trataron bien, pero eran un carácter fuerte, frío. Los mongoles son diferentes, son muy calurosos, muy hospitalarios. Cuando usted va a casa de una familia nómada mongola, enseguida le ofrecen la leche fermentada de yegua, el queso, que se llama el aro, que es como decir nosotros el queso crema. Después productos lácteos y de todo tipo, sin ningún tipo de limitación. Aunque nunca lo hayan conocido, lo tratan como si fuera parte de la familia. ¿Qué se espera después de la llegada del Papa Francisco, que viene a ver a sus hermanos de esta pequeña iglesia? Sí, sinceramente, nosotros pensamos que va a ser un impulso tremendo, porque hacía falta que viniera el Papa a Mongolia para poder afianzar más la religión católica y dar un impulso a los jóvenes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Aquí nos encontramos y decimos justamente sobre el combate de David con Goliat. Aquí nos encontramos simplemente con el accionar de David por una parte, pero que después hay algo más lindo todavía, porque dice cuando los filisteos, o mejor dicho, los mismos filisteos, cuando ven que Goliat cayó de bruces, y más aún cuando aquí viene y David le da el corte, ¿verdad? El corte de cabeza, esto no puede continuar de esta manera, lo mató cortándole la cabeza. Al ver, dice, que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Esta es una frase también muy interesante que nos tiene que ayudar a nosotros a entender una cosita. Bae se hinape ayepa o manoma bae y gatuto ayepo andi gatumo ayo yapon bae veina, porque está muerto nuestro héroe en quien nosotros confiábamos, ya diga tuvimos yapon bae. Y entonces, ¿cómo nos encontramos? Y esto es lo que les pasa a los filisteos. ¿Cómo se encuentran los filisteos al final de cuentas? Ando de coimas y bae poder, ando de coimas y bae 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 con la ureco toma manoma con la paladín o manoma lleva las héroes cuera. Entonces habían acordado rendirse a Israel si justamente el héroe perdía. Eso es lo que ellos habían dicho.
en el 17:9, no se olviden que habíamos leído así, ¿verdad? El filisteo se detuvo y gritó a las filas de Israel: ¿para qué salen a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl? Elijan a un hombre que baje a enfrentarme. Si él es capaz de combatir conmigo y me derrota, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo puedo más que él y lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Porque le veían aquí este mal que era una cosa terrible y horrible. Aquí Goliat, el gigante, y no había nadie quien quería enfrentarlo. Por eso también hicimos toda nuestra reflexión, ¿verdad?, en esos días, esa epopea, ¿verdad? Quiere decir que no estaban cumpliendo también ellos mismos, o sea, Israel no estaba en ese camino de lo que Dios le estaba pidiendo. Incluso teníamos dos que fueron muy bien presentados. Uno luego Saúl. Saúl fue presentado desde el primer momento en que va a ser nombrado en el capítulo 9 ya. A Saúl se le presenta de una manera maravillosa, ¿se acuerdan? Cuando se lo va a ungir como rey. Vamos a mirar simplemente lo que decía allí. Había un hombre de Benjamín llamado Kish, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en muy buena posición y tenía, viendo por ahí, y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto. Hasta ahí ya comienza ya a alabarle a Saúl. Más bien. No había entre los israelitas, imagínense, entre los israelitas, otro más apuesto que él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Upeago y Jaina lleva que él era un tipo que se miraba por las apariencias. O sea, y este tipo aquí cuando aparece Goliat, ¿qué hace? El rey, digo, ahora sí que ya tenemos algo malo porque ya fue ungido. Pero no terminaba allí, ¿verdad? Porque nosotros después sabemos cuando le van a ungir a David, y eso era en el capítulo 16, en la unción de David, primero se va Samuel para ungirle a David. Llevarás contigo una ternera, dirás, venga a ofrecer un sacrificio, etcétera, etcétera. Y después, al final de cuentas, le va a decir, quiero que me hagas pasar a tus hijos, porque el Señor ha elegido a su ungido de entre tus hijos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, nos da mucho entusiasmo, mucha fuerza para seguir luchando, ¿verdad? Y empeñándonos en el camino de la fe. Estamos leyendo en el día de hoy la carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Colosas, capítulo 1, del 9 al 14. Hermanos, oramos y pedimos sin cesar por ustedes para que Dios les haga conocer perfectamente su voluntad y que les dé con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Así podrán comportarse de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios. Y así continúa, queridos amigos. Solamente esta primera parte ya podemos subrayar, lleva un mensaje de salvación por lo menos para el día de hoy, que nos tiene que ayudar a ser auténticos como cristianos. Oramos y pedimos sin cesar por ustedes.
Bueno, oramos y pedimos sin cesar. Como cristianos somos gente de oración. Como cristianos estamos preocupados por nuestros hermanos. Ñañembo épico la ñandera pichacuera reje. Alleva. Ñame hanguaisha chupecuera pepe agua pupe ñandi yaran diga tu hanguaisha. Hoy que alleva, o sea que tenga una relación profunda y perfecta con el Dios que nos ha creado. Y justamente en esta relación para que ustedes conozcan cuál es su voluntad. Perfectamente ellos ñande. Para que conozcan perfectamente. Baeba peñan de yara, hoy potañan de hewi. Au pecha ñande ye cuata ya etan ba ela ñande yara yerurea sehin. Baisha pasea güero guatana lleva cosere coe. ¿Cuál es lo esencial y lo fundamental de una vida comprometida con el Señor? Y por lo tanto, de esta manera nosotros podremos comportarnos en forma digna ante el Señor, agradándolo en todo y fructificando con toda clase de bendiciones. Queridos amigos, esta es la consecuencia en la medida que ñandeñas en dúa lleva peñandi yarañe. Añas en dúa y sejina obedecer ya pues entonces podemos fructificar con toda clase de obras de bien. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor,
acercamos a ti con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estábamos diciendo en el bloque anterior que tanto Saúl fue presentado como alguien que sobresalía por encima de todo. No había en Israel alguien tan apuesto como Saúl. Ahora se nos está presentando en el capítulo 16, cuando el Señor rechaza también a Saúl. Ya rechazamos que ahora le va a tener que ungir a otro. Entonces se va Samuel y se encuentra con Jesé y le dice que ahí entre sus hijos se encuentra a quien el Señor quiere ungir. En el versículo 6 del capítulo 16 dice: cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. O sea, piensa enseguida Samuel y dicen, venga, este va a ser el rey. Y por ahí ha puesto lo mismo que Saúl. Y él también le había ungido a Saúl, sabemos después. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto, ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira al hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Bueno, y así. Entonces aquí hay dos personajes y los dos están en este momento en que se presenta Goliat. En este momento en que Goliat comienza, ¿verdad?,
aquí a desafiarle y a decirle, bueno, el filisteo se detuvo, gritó, ¿para qué salen a presentar batalla? No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl. O sea, le está denigrando a este tipo. Y ahí está Saúl, el que era apuesto, nadie en Israel más que él. Eliab, Samuel, que ve y dice, este es, porque este es apuesto. El Señor le dice, ni que mañase las apariencias. Y tal cual, porque aquí antes del combate, nosotros ahora nos estamos entrando, ¿verdad? Pero ellos, Saúl dice, está con ellos y con todos los hombres de Israel en el valle de Terebinto, combatiendo contra los filisteos. David se levanta, se va, es enviado por su papá, ciertamente. Mientras estaba hablando con ellos, subió del frente. Aquí entonces David, él mismo, ahora escucha lo que está diciendo el filisteo. Y eso les llama la atención. Vea, ustedes no están aquí peleando y luchando por Israel. Ustedes no son de las huestes del Señor, del ejército. Y subió del frente filisteo el luchador llamado Goliat, el filisteo de Gat. Pronunció las mismas palabras y David lo escuchó. Todos los israelitas apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos. Huyeron. Te quiero mostrar y decir concretamente que mire, sin embargo, di para paz. Un hombre de Israel dijo, y aquí viene, imagínense hasta dónde llegaron. ¿Has visto a ese hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, escuchen, miren lo que ahora los dos, Eliab, que tendría que luchar al más apuesto, Samuel creía que él podría, ¿verdad?, vencer, ser el rey. Y aquí Saúl, que también de entre los hijos de Kish era el más apuesto, ¿verdad? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey, lo colmará de riquezas, le dará su hija, es decir, la princesa, como esposa, y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. Imagínense, o sea, como algo extra. Corrupción llega ahí la coina. Bueno, pero, sin embargo, no sería lo correcto. Si yo estoy aquí en el ejército, ¿por qué necesito que alguien venga y me diga, llegó ahí, pegan la máquina? O presto ese servicio o no presto ese servicio. Y eso es lo que le duele, ¿verdad?, a David. Y él estaba escuchando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Aunque el rey de Borgoña, Teodorico, sentía un gran respeto y admiración por él y le había cedido el terreno y financiado la construcción de un monasterio en Fontaine, el abad Columbano mantenía su independencia y lo reconvenía cuando con su vida personal daba mal ejemplo a sus súbditos sin que el monarca tomara represalias en su contra. Pero el cántaro se rompió el día en que el clérigo le negó la bendición a los 4 hijos del monarca, habidos con igual cantidad de concubinas. Entonces Teodorico montó en cólera, lo expulsó de su reino y lo envió de regreso a su país. Pero una fuerte tempestad aventó el barco en que viajaba contra las mismas costas francesas, en las que Columbano y sus compañeros, asumiendo que era una señal divina, desembarcaron y luego de pasar por París llegaron a la corte del rey Teodeberto, que lo recibió con los brazos abiertos y le proporcionó los medios para que se adentrara en Suiza, y cerca del lago Constanza encontró un oratorio abandonado
que en poco tiempo convirtió en convento y desde allí extendió su labor apostólica que incluyó a la actual Austria. Columbano, nacido en Irlanda más o menos en el año 543, miembro de una familia acaudalada, era un joven apuesto, fornido y muy bien educado por los mejores preceptores de Leinster, lo que le auguraba un brillante futuro político. Pero inclinado a la oración, al retiro y al silencio, optó por ingresar a un monasterio en el norte de su país, dirigido por el sabio abad Sinel, quien lo condujo en su formación espiritual, y de su mano se especializó en sagradas escrituras y en teología. Al término de ese ciclo de preparación entró al cenobio de Bangor, con cuyo virtuoso y ascético abad, Comgal, conoció la rigurosidad de la vida conventual a la luz de las reglas de San Benito y pronto se destacó en la práctica de las mismas con un celo admirable. Luego de ser ordenado sacerdote, redobló su austeridad, la severidad de su mortificación corporal, el ayuno, el silencio y la oración. No obstante, el misionero que dormía en su interior no le dejaba conciliar el sueño. Y 20 años después, cuando contaba 45, obtuvo permiso para evangelizar en Europa. Al llegar con 12 compañeros a Francia en el 590, San Columbano encontró que el cristianismo se había convertido en un recuerdo, pero tuvo la fortuna de que el rey Gontran de Borgoña le concediera un terreno en Angray en el que construyó un monasterio que al cabo de algunos meses ya no daba abasto. Y por eso al poco tiempo abrió otro en Luxeuil, que se convirtió en su campamento base para emprender misiones por todo el país. Y a medida que se adentraba en territorio galo, iba construyendo nuevos conventos, sanando milagrosamente enfermos, realizando toda suerte de prodigios y cosechando conversiones. Y enemigos, claro, porque como no le guardaba agua en la boca a nadie, a los gobernantes, a ningún gobernante, como le sucedió cuando fue expulsado por el rey Teodorico, pues más adelante le aconteció lo mismo en Suiza. Entonces San Columbano cruzó los Alpes y como su fama de santidad llegó primero a Milán, al arribar a esta ciudad, el rey Agilulfo lo recibió con los brazos abiertos, le regaló una iglesia en ruinas y su terreno circundante, pues claro, en donde erigió el imponente monasterio de Bobbio. Como ya la salud de San Columbano empezaba a decaer debido a la rigurosidad de sus ayunos y a las penitencias que se autoimponía, se quedó allí y envió a sus monjes a fundar monasterios por toda Italia, Alemania, Francia, y expandió un estilo de vida eremítica que se impuso en la Europa medieval, y con ello logró rescatar a esa Europa medieval del paganismo, de las herejías y del boato en el que había caído el clero de todo el continente. El 22 de noviembre del 615 se retiró a una cueva cercana a Orad, y allí sus hermanos lo encontraron muerto al otro día. Por eso hoy, día oficial de su festividad, pidámosle a San Columbano que nos dé fortaleza para exhortar con firmeza a los que se alejan de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición. Así que vamos.
Ñande Yara-ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara-ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara-ñe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Y aquí encontramos ya el combate de David, pero decíamos y subrayamos nosotros principalmente que cuando David le corta la cabeza y cuando los filisteos ven la derrota, estaba muerto, ¿qué es lo que pasa? Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Inmediatamente entonces los hombres de Israel y de Judá lanzaron el grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gad. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos también. Ellos habían acordado, como habíamos dicho ya, según 1 Samuel 17:9, que si perdía Goliat, ellos se someterían, pero sin embargo, y para doña sometía como esclavos. Y entonces, tenemos que saber que nunca el mal, mira que el mal te promete, nosotros vamos a quedarnos sometidos a ustedes. Eso es como decir, ¿verdad? El diablo te va a ofrecer de todo. El diablo te ofrece las cosas más lindas, pero después el asunto es que no es así. No se cumple esa palabra que se había hecho. Si yo pierdo, decía Goliat, entonces nosotros nos vamos a someter a ustedes. Si ustedes pierden, ustedes se van a someter a nosotros. Sin embargo, ¿qué hacen? Cuando ven al paladín se salen pitando de ahí. Nunca debemos entonces confiar y pensar, ¿verdad? Porque el mal siempre tiene sus engaños. Estas son las formas como nos pueden engañar y nosotros creemos también y caemos en ese juego. Ahora, por otra parte, los soldados, ¿verdad?, de Israel, es decir, el ejército, dice, los hombres de Israel y de Judá lanzaron el grito de guerra y persiguieron a los filisteos.
persiguieron a los filisteos. Bueno, de alguien que estaba con tanto miedo, de un ejército que no se animaba a nadie, sin embargo ahora parece que les entra, ¿verdad?, esa fuerza. O sea, el ejemplo de David, esa lucha de David, esa pequeñez de David, pero sobre todo poniendo toda la confianza en el Señor, porque al final él dice, yo salgo, ¿verdad? Tú avanzas contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Y esto es, parece, ¿verdad?, lo que el ejemplo de David les da también valor y fe también, ¿verdad?, en Yahvé. Entonces por eso dice, bueno, orero jota y arojota pues cuericuera. Orendo pues taseico, arojota y aroñona y no arojota ese cuera. O sea, parece que te da ese espíritu y ese ánimo para no quedarte allí estancado, sino que el triunfo, el vencer, la fuerza de Dios que nos acompaña, la fuerza de Dios que nos regala, ¿verdad? Ese entusiasmo es el que hace que nosotros, ¿verdad?, después podamos ir, pelear. Es el ejemplo, ¿verdad?, que nos da ese gran valor y esa fe en Yahvé. Ciertamente que todo esto indica que cuando uno confía plenamente en el Señor, cuando uno va también con la sencillez de corazón, como lo hizo aquí David, porque el filisteo lo despreció, ciertamente, él no por eso entonces se desanima ni nada, sino que al contrario, porque no nos olvidemos que Saúl también le había ofrecido de todo, le había dado sus propias indumentarias, le puso el casco en la cabeza, la espada, entonces quiere decir que la fuerza de Dios es esa fuerza que nos da el verdadero coraje para que nosotros podamos utilizar de nuestras cualidades y capacidades para luchar y para vencer el mal. Eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció. Vio que era apenas un muchachito, ¿verdad?, de tez clara, de buena presencia. Entonces, es ahí donde el filisteo como comienza a reprocharle, a desafiarle, ¿verdad? Y David le dice directamente, no, se venda yuina, porque se la llevalea. Porque se la... De con esta experiencia, estaba más de yuca, yo ni había nacido, ya era guerrero, feroz tipo un Goliat, el mal en persona está aquí parado frente a mí. Y sin embargo David se presenta y dice, bueno, aquí estamos tranquilos. Ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Tú avanzas contra mí armado de espada, de lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de la huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Y por eso ahora ellos se envalentonan, ¿verdad?, y le persiguen y se van, y así podemos entender el triunfo. Pero se dan cuenta que siempre tiene que haber un tendotá. Por eso es que David después también es presentado como el famoso tendotá. Todo lo que leemos y nosotros siempre decimos, la Biblia se lee dentro de la Biblia, aquí nosotros entendemos cuando decimos Jesús, hijo de David. ¿Se dan cuenta? El ejemplo. Ahí entonces David queda como el cliché, el modelo. El ejército aquí ya se envalentona, sigue, persigue. Hay que desbaratar el mal. Ojalá que podamos entender eso también para nuestra realidad y aplicar también a nuestra realidad política, a nuestra realidad de familia, a nuestra realidad de iglesia. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.